Hola, buenas noches y bienvenidos una noche más. Hoy la última de la semana, como quien dice, para nosotros. Vamos a probar Kerbal Space Program 2, el juego que ha llegado a Early Access hoy y que, bueno, se hizo bastante famoso en su momento por ser un simulador de los más realistas que hay a la hora de hacer simulaciones de programas espaciales. ¡Hola! Me hace una gracia los bichos. En fin, bueno, lo que decía antes, creo que está un poco alto el sonido. Ah, un poco bien. Sí. Es que no te guarda nada. No me guarda absolutamente nada. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. Sigue alto. Es que no está aplicado, por lo que veo. No he notado nada. Ahí sí. Vale, os voy a dejar así. Es que por lo que se ve, un 30% es nada. De todo o nada. Sí. Cabezón. La verdad es que es bastante cabezón, sí. Re buenas noches, Pepe. Ah, ¿no? Oye, Tono. Deja de robarle a Pepe. Eso no es tuyo. ¿Pero esto qué es? Bueno, no puedo borrar. Esto lo puedo borrar. Eliminar campaña por ahí abajo. Borrar partida. Vamos a iniciar la campaña nueva. Dificultad normal. Mira que le gustan bonitos. ¿He sido yo? Eso no dice mucho en favor de tu compañía, me parece. Ya. ¿Qué te parece esta? A mí me gustan más sencillos. ¿Más sencillo que esto? No, ese es muy feo. Ese es mejor. ¿Y esto qué es? En plan, apuntamos a los planetas. A mí me gusta el retro, ese. Este. Ese. Es como muy retro. Pero no es sencillo, ¿eh? ¿Cómo que no? Joder, es un cohete con 3 rayas. Y es un poco Atari. Y que, bueno, se puede poner los colores, ¿eh? Eso ya te lo dejo a ti. Nah, ya. A mí me vale tal y como está. Vale, pues seguiremos, compañero. Dios, esto es muy odisea en el espacio, ¿no? No sé, a mí me parece solo en casa. Sí, somos la Atari Espacial SL. Barriendo en Duna, que bien. Yo que se note de qué época somos. Como no espabiles, te robo la entrada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la asegure o...? Bueno, si nos paga un buen dinero, se la reservamos para el sonido. Reservado por Pepe. ¿Ves? Pega totalmente mi logo retro. Tengo miedo. Your new space program, leaping forward into the cosmos. Since the dawn of Kerbal we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts recently founded Kerbal Space La toma por culo la película. Oh my, I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on, slides, somewhere. Welcome to your first day. Vale, por lo que veo el vídeo era más cara de hacer. Como sigáis así va a venir el FBI por tanto derechos de autor. Several very impressive buildings. We ¿Con qué believe we energía have viene all the todo ahí, necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Le está We borrando also los need somebody to help us mensajes. out with the flying. No, lo mejor después. We need a lot of help, actually. Patada en el culo te han dado, Tono. My name is Paige. Lo de patada en by el the culo way. no sé qué es, If you porque no need lo any veo. hints, feel Metapepe free to expulsado visit me over at the temporalmente a training Tono center. Gundin Everything in durante un there is segundo. well padded, so it's a great place to get up and running.
Welcome aboard. No abuses de tu poder, Pepe. Por lo que veo aquí hay hostias hoy. Vale. Yuhu. Vamos ya directamente, ¿no? Bueno, creo que será mejor hacer el tutorial. A ver qué tal. Mira ahí cómo hacen ejercicio. Sí, sí, mira el número de tutoriales que hay. Va un Pues no FP. sé, yo lo veo muy pequeñito, Pepe. Yo lo veo bien ahora mismo. O sea, yo por lo menos en el... Ah, vale. ¿Cómo funcionan los cohetes? Qué bien. Aprende. Son Kerbals. Sí, ¿Tú no viste ahí que decían sobre la kerbalidad? básicamente son minions verdes, sí. Así que a mí a la fuerza ya me cae bien. Mira, mira. Es súper retro. Yo jugaba en una máquina así, el Afterburner. Space is the place. Space is the place, dijo. Sí. ¡Hola! No, God! So you want to get to space. No! Have you tried Please, rockets? no! No! No. No! Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. De esto seguro que sabe Often mucho the Pepe, first ¿verdad? stage is De very cohetes. powerful, Y de with tanques. just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first Sí, que stage para and mí leaving ahora- the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter lo escucho second mucho. stage to orbital speed. ¿Para ti? Los diálogos no los escucho mucho. ¿Lo subo otra vez? Nada, da igual. Bueno, por lo menos los subtítulos son bastante grandes. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, A ser posible. ideally in one piece. Pero no es necesario, ¿no? Por cierto, he puesto la retransmisión a 60 frames por segundo. ¡Bien! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Yeah! Space is the place. Vale, otra vez no empieces. Finalizar. Hablaba de tanques. Bueno, yo ya soy medio experta, que yo ya hice cohetes en mi tiempo. En mi tiempo. Es que aquí donde la ves es jubilada de la NASA. Hace 2 o 3 años, Es de por la lo menos. Es de la agencia Welcome to the de launch cohetes. As you embark on your journey into rocket Perdona, pero ¿cuántos lanzamientos he hecho en Caño Cañaveral ya? todo! Mejor no contemos los que fallaron. Bah. Pero ¿y la cantidad de gente que me aplaudía qué? Sí, eso no te digo que no. Bueno, Bueno, para rotar la cámara, mueve, vale. Eso sí, tenía muy mala suerte porque cada vez que íbamos a hacer un lanzamiento llovía, ¿te acuerdas? Sí, la verdad es que sí. Your rocket is ready for launch. ¡Yuhu! Launch starts with a big green button and lots of fire. Mira el Looking Kerbal ahí. good. Ascend to 1000 Tiene cara de susto, ¿eh? Then we'll learn some controls. ¿Tú crees? Sí, se le veía cara de susto. Mira los ojos. Esta, creo que es así de fábrica. Sí, está sonriendo. Okay, you're a Vale, en realidad creo que tiene cara de Translate psicópata. me. but you'll have more time to Esto es lo que direct your ponía force ahí. if you No. start pointing at the Translate ground. me. Let's learn some rocket controls. Ay. When flying a rocket or a plane, we have specific terms Bueno, vamos for a moving. alejarlo un poco porque si no me entero de lo que hago. Tilts your rocket's nose up and down. Nice pitch. Now pitch Perdona, up. pero hacía unos cohetes maravillosos. Let's move on. Yaw steers your rocket left Podían haber and right. volado ahí 1000 Try it laicas. Now yaw to the excellent. Now for the final control. Roll rotates your rocket clockwise and counterclockwise. Mira que me se lo pasa. Mira el Try it bicho. now.
That's the basics of Yeah. rocket Quiero flight. este. Yeah. Feel free to experiment with Mira, the mira. controls. Oh, oh, You can move oh, on oh. when you're ready. Es Valentina. Es Valentina Kerman. Qué bien. Bueno, nos importa más que el cohete vuele. Ya como se mueva. Valentina. Vamos a ver qué más aprendemos ahora. Sigo diciendo que en una de estas cabinas jugué yo al Afterburner. En una tienda de videojuegos, no, en un salón de máquinas. En una tienda de videojuegos. Sí, me salía eso, no sé por qué. En un arcade. So you want to get to space. Hay que construir. Esto deberías hacerlo tú, ¿no? A simple rocket Yo es que ya te requires dije que soy four crucial experta. components. A command Por eso. module, fuel tank, Bueno, claro, a ti el engine, tutorial and te da parachute. igual. A mí se me queda corto ya. Vale, entonces si tengo alguna duda te la pregunto a ti. Vale, perfecto. Vamos a aprender a añadir un módulo de mando. A command module allows us to control our vessel. Nuestro cohete As será long ¿No as te there's sorprende at que un least módulo one de mando te command sirva module para on board, controlar? our rocket will be operational. Un módulo de This mando rocket sirve will para use a mandar. command pod, which can be manned by a Kerbal and is located in the pods category. For this Con selección lesson, vamos a we're fabricar gonna un make a pequeño small cohete. rocket. So we Selecciona need la a cápsula de small mando. command pod. Great! It doesn't look like much, but it's a promising start. The next thing our rocket needs is how about that one? Rocketry. Disparando Notice the dinosaurios, part is Pepe. once again attached to your cursor. If you place now, that's beginning to look like a rocket. Well, almost. Bueno, We need an engine. es cierto que caíamos Here desde at una the órbita KSP, en we have un four different pod types de of estos. engines: launcher, sustainer, orbital, and deep space engines. A lo mejor es David que se quedó congelado. Frío hace. Sí que está clavada, sí. Es curioso lo de la... Lo de la cámara. Sí que es curioso, sí. Y con cara de asco además me quedé. Sí, creo que ya sé por qué es. Es que está un poco petada. Joder, este juego chupa gráfica que da gusto, ¿eh? Bueno, mientras no vaya bien... Mientras no vaya mal el juego, te Sí, referirás. mientras o vaya el bien directo. el juego el directo me da igual. Sí, volvió porque salió del juego. O sea, Ahora. salió. Bueno, tabulo. Tenemos 4 cosas, ¿eh? Lanzador, Sí, sustentador. sí, por eso lo estaba diciendo, lo de los Bright free of dinosaurios. carbon Que tú soup eres aún más atmosphere. antiguo que yo y We want Laika. either a launcher or sustainer engine. I personally like sustainers. What can I say? They keep me going. Vale. Now let's add the sustainer engine to the fuel tank. Excellent. Our rocket is looking pretty great. We just need one final touch. Paracaídas. That's it. Our one Kerbal. Now all we need to do. Congratulations! You've just built a rocket. Are you sure Soy you como haven't done tú, this ya before? hice cohetes antaño. Sí, bueno, a ver lo que dura la cámara. Ya se quedó. Ah, no. No. Es que estabas mirando para abajo. Me muevo poco, que es claro. ¿Ves? Tengo yo razón que te quedas congelado. Me marca un Miguel. Pon cara de frío. Aunque con la sudadera tengo calor. As you start to build rockets, you'll want to see your designs Qué bien. from other angles. First, let's rotate the nice. Now let's zoom the camera. Great. Uy. Sí, Now me let's pasa un poco. pan the camera. You can also focus your camera at a specific part. Haz clic en el botón centro del ratón. If you want to view your rocket from the top, front, or sides, switch to blueprint mode. You can change the camera's direction by selecting Ahí different abajo, sides of the abajo. view cube. Te está haciendo. If you ever get Pew, pew. lost in the VAB, you can always reset the camera. Home. What? Pone home ahí, es que yo lo Sí, veo pone home, sí. enano. Pulsa la tecla home para volver a... ¿Cuál es la tecla home? Nice. Inicio. Now you Ah, can vale. get at those hard to reach parts of your rocket. Te fue una chorrada. Sí, a ver, más o menos son todos... Bueno, a ver, lo que te dice que partes necesitas para un cohete, pues está bien. Sí, no te digo que no. Para un cohete te hace falta un motor y ya está.
A ver, esto lógicamente va a ser un poco lento, que tenemos que hacer algunos, al menos un par de tutoriales. Your rocket's ready. Let's take it out for a little hop. Let's move this rocket to a launch pad. Welcome to the launch pad. Today you'll be flying straight up. Guay. Your rocket should do fine without any steering inputs. Pulsa But if para things get dirigir out tu of line cohete, ¿vale? somehow, feel free to intervene. Bien. Ah, es que tampoco quiero... Mira, Valentina. Valentina es una pro ya. You've cleared the launch tower and your flight Just is let me. underway. Let's learn about staging. Rockets are constructed in sections called stages. Each stage, on your right, you'll find the staging stack. It displays all Cada the vez que estés en el functions botón de adelante, contained tiras in una nueva each etapa, stage. así ya. Each stage's fuel supply is shown on a bar Sí, next es- to the stage. Your active stage, stage 1, still has a little fuel in it. Mira cómo se menea. When it goes dry, Se acabó. your first stage Pa' is out afuera. of fuel, and all it is doing is slowing you down. Ready? Hit go to lose that mass. Mira cómo mira para arriba. Oh. Te quedas sin combustible. Ya, lo que pasa es que ahora no hay más motor. Activate the next stage to separate those tanks. Your capsule will now continue coasting up. All that's left to do is gaze back down at Kerbin and wonder if you remembered to lock your car. Nice work. Buenas vistas. Uy. Bien. Por cierto, ¿soy yo o eco hoy? Hay eco. En los sonidos sí. Ah, bueno, sí, se repite un poco. Your capsule has a lot of momentum. If you're curious how high up you are, take a look at your altimeter. Rocketry involves a lot of waiting between the Este cool juego no es para explosions. terraplanistas, You ¿eh? can speed up La time by selecting the cohetería. time warp controls at the bottom of your screen. Pues selecciona la segunda flecha. Check, you're about to start falling back down. Let's slow down and enjoy the view. Great job. You're now Esto sí que fue complicado. Sí, fue un tutorial muy duro. Curiosamente, me parece curioso que no sea más y menos. What goes up must come down. Wind resistance will. If you deploy your parachute too early, it'll be torn off. If you Entre deploy it too 20.000 late, you'll do Hoy some vaya veremos. unplanned underground digo. exploration. Okay, you're low enough to activate the final stage that contains your parachute. Hit go to pop your chute. Nice work. The parachute will trail your capsule for a bit without fully opening. Once you've slowed down enough, it'll open all the way by itself. Ábrete. Que nos la pegamos. Menos mal que va a sacar en el agua. ¡Ey! Your parachute ¿Tú is now crees? fully deployed and slowing Parecía. the capsule to a safe velocity. Ya hemos acabado el tutorial de cohetería. Guay. No, de Ikea no es. De Ikea vendría con instrucciones precisas. Bueno, ya hemos acabado el tutorial más grande que hay. No chocarse contra la superficie. Eso es importante. Creo que ese va a ser bueno. Peculiaridad de las órbitas y transferencias orbitales. Estos me parece que van a ser un poco más densos, pero bueno. Pues no sé qué quieres que sea. A ver, el 1 ya ganó mucha fama por ser uno de los más realistas. If you En want ese to sentido. visit space for more than a couple of minutes, you'll need to get to orbit. An object is in orbit when it's moving sideways so quickly that even as gravity causes it to fall, it keeps missing the ground. Uy. As Bueno, long as that object isn't le dieron slowed otro. down by anything, Uy. it follows the same path every time it goes around the body it's orbiting. Forever. If that object is a Kerbal, it is recommended that they bring lots of snacks. So since your goal is to move Valentina se parece a ti. horizontally at a high speed, Porque estaba why comiendo not un launch trozo de sideways? pizza como una gorda. Sí. On Kerbin,
orbit, the atmosphere is like a thick soup. You waste a lot of fuel trying to fly through it horizontally. By launching vertically, you cut through the thickest part of the atmosphere as quick as possible. Most orbital rockets begin tilting toward the horizon soon after they leave the launch pad. This maneuver, called a gravity turn, uses the planet's gravity to turn the ship and reduces the amount of fuel needed to achieve a stable orbit. When launching near the equator, your gravity turns should point toward the east, Hacia el since your este. vehicle gets a free boost Para from the aprovechar la planet's rotación. rotation. Thanks, planet. Once a vehicle is moving quickly enough that its arc will take it above the atmosphere, it shuts Hombre, down si yo its sí quiero juego engines los and bolos con coasts to los space. cohetes, pero... Once it nears the top of that arc, the vehicle needs to fire its engines a second time to keep itself from falling back down to the planet. Doing this turns that arc into a nice big circle. Congratulations! You've missed the ground. Sigue comiendo Valentina. Con el casco puesto y todo. Que sí. Tiene la visera subida. Sí, la visera la tenía subida, pero así. Madre mía. ¿Cómo le da a la boca? Entiendo, Valentina. Yo tampoco renunciaría a la pizza en el When you're espacio. making a rocket, it's often easiest to work top to bottom, tailoring each stage to carry the weight of everything above it. Cohete To give you a head multietapa. start, Eso suena bien. anytime we intend to drop an empty stage after using all of its fuel, we connect it to the stage above it using add that decoupler to the bottom of your rocket. We need to attach a larger, more powerful lower Hombre, no sé stage si to se le the puede bottom of the denominar real acción, world. Tono. This list would show Se trata all de of your hacer safe cohetes. workspaces. Here in the simulator, Fusión. I'm only showing you now that the lower stage has been merged into your current workspace, you can see it next to the upper stage. Select the lower stage and connect it to the decoupler beneath the upper stage to create a single two-stage rocket. Se lo pongo ahí. Creo que no lo quedaba muy bien. Perfect! Merging is a very powerful tool. Anytime you want to reuse a particular booster, lander, or other element from an existing rocket, merging saves you the hassle of making the same. Joder, Pepe, ya tienes casi hecho el juego, ¿eh? Hay poco más que añadirle. Va, pues no os quejéis, que él es rápido haciendo tutoriales. A mí me gusta hacerlos poquito a poco. Es que tampoco hay mucho que hacer en estos tutoriales. Bueno, yo lo leo todo de arriba abajo. A mí casi no me estaba dando tiempo a leer. Ahí. A mí. Space Es rockets importante. sometimes need an extra boost. In a rare case of rocket scientists naming something well, these additional rocket engines are called boosters. Boosters are attached to the Vamos a sides of a añadir vehicle. aceleradores. We'll start by attaching 4 Ya, pero radial me gusta decouplers that leer will por qué eject the son spent las boosters cosas. when they're empty. To make sure that these decouplers are evenly spaced and aligned with one another, Cuatro. you'll be using the symmetry tool. Haz clic en el botón derecho del botón. Ah, con el derecho. Great! Now when you place a part on one side of your rocket, 3 more evenly spaced duplicates will appear Lánzate y around añade the 4 rocket. acopladores radiales. Go ahead and add 4 radial decouplers. Vuelve a cambiar Now la attach simetría. it as shown. ¿O no? Perfect! Now you've got 4 radial decouplers exactly where they need to be. No, en realidad no, pero bueno, si tú lo dices. Buenas noches, Tono. Que descanses. Que te mole la patada. Let's attach those solid fuel boosters. RT10 martillo. ¿Y dónde está el RT10 martillo? Es que en vez de dardo le petardo. No veo el... Ah. Estaba aquí abajo, vale. Since you're Por still eso te in ponía lo flight, de Simit, vete hacia great abajo. job. You've finished your orbital rocket. You can symmetrically place up to 8 parts at once. A feat that could until now only be Este achieved. tutorial no está muy bien hecho, ¿eh? Ya, bueno, se supone que tienes que hacerlo 4 veces o lo que sea.
Madre mía, cómo me están roncando en la oreja. No sé, pero ahora mismo Tono me parece un bot. ¿Qué quieres? ¿Que se escuche al gato roncar? No, es que si me acerco se calla. Es mi técnica. Ah, Before you launch a asustarlo, rocket, vale. you need to plan the order of your Sí, aquí staging ya se ven los events. 4 cacharros. Nobody wants to start out their Que flight tú by no le popping a pusiste. parachute, Si no right? me dejó, Porque no lo Most hiciste parts that bien. can be staged are automatically assigned puse to uno y me dijo, ya stages. está, vale. ¿Para qué van a seguir? Your activation order can be Ah, seen te in dijo the que lo hicieras staging con la stack. herramienta de simetría. You can change when staging events occur by moving them between stages. The staging order begins at the bottom of the staging stack. You want your boosters vale. and main engine to fire together for maximum thrust. The solid fuel boosters are currently in the second stage. If we don't change anything, the boosters will ignite late and detach themselves at the same time. This would be embarrassing for everybody. So let's move the boosters down to stage 1. O sea, esto... Hay que pasarlo por aquí. Ah, vale. No está, ¿no? No entiendo esto. ¿Pero qué? Ahora. Your Joder. solid fuel boosters burn very hard and very fast, so they will run out of fuel first. Even though your main engine and boosters will activate at the same time, Añadirás you otra wanna etapa drop después the de la empty etapa 1 para boosters hacer lo before siguiente. you drop Los your main engine. desacapadores radiales para deshacerte de You'll los. add Haz a clic new en el stage signo más a above la izquierda de la stage etapa 1 1 para to do crear. one thing. Vale. Activate the radial decouplers to now move all 4 radial decouplers from stage 4 to your new stage 2. All done. Your remaining stages are set up so that stage 4 will activate your orbital stage's engine. Stage 5 will detach the orbital stage's fuel tank Esto ya es when un poco más it's empty. complicado. And stage 6 will deploy your landing parachute. Thanks to you, Parachute. this rocket is ready to fly. El depósito de combustible. ¿De verdad es todo quitar el depósito de combustible? Es que no tiene ningún símbolo. Vale. Un poco fantasmal, ¿no? Ah, Vale, es el perfecto. reflejo de la pantalla. El reflejo de la pantalla, las CSS del espacio. Ah, vale. All right, we're ready to light this candle. In this flight, you're going all the way to Vale, orbit. estamos en este vuelo, I'll irás walk you ascendiendo through hasta the la nueva process entrada of en la launching, órbita. executing a gravity turn to get moving sideways, coasting to orbital altitude, and doing a Gracias, final burn at the top of your arc to establish a robots. stable orbit. Muchas gracias por el follow. Vale. Before we begin, let's talk about Hablemos de the la bola de nav ball. navegación. Ah, bueno, sí, la bola de The nav navegación ya la ball vimos shows your antes. vehicle's La bola de orientation navegación. relative to the horizon. The blue half of the ball represents the sky, and the brown half represents the Vale, ground. tiene su lógica, ¿no? The level indicator at the center shows your vehicle's orientation. When you Debes ver turn, una gran the ball cantidad de turns. azul en la bola de When you navegación. roll, Si te the lías, ball recuerda la rolls. siguiente rima. Si en la bola de navegación you no want ves your el cielo, rocket es que pointed pronto at the te comerás sky. el suelo. You'll wanna Bien, see bien, lots es una of buena people on rima. the Qué nav grandes ball. Es poetas. pegadiza, además. At launch, you want all your engines at maximum thrust, which means you need to set your throttle Pero no at te preocupes, los aceleradores de 100%. combustible sólido se encargan. Your de solid esto. fuel boosters are way ahead of you on this. They have no setting other than full throttle, and they can't be shut off. You can see your main throttle here. Left shift gradually increases your tecla throttle. Aumenta Left gradualmente la control potencia, control gradually reduce decreases gradualmente la your throttle. potencia, ZX. Z and X instantly set your throttle to 100 or 0% respectively. Left click on the throttle. Your fuel levels are visible within the staging stack. Vale, Right es hora now, de you can see partir. that Al your principio main lo... engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. Volveré a verte It's cuando time los to go. aceleradores están At vacíos. the Buena start, suerte. all you need to do is fly straight ¡Yujú! up. I'll Adelante. check back in with you once those boosters are Hacia el empty. infinito. Good luck. ¿No?
En breves tengo que expulsar. No es lo de arriba. Desacoplando. So, it's time to start your gravity turn. A gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. It's the first step ¿Dónde to coño entering estaba orbit. la brújula? For our first flight to orbit, we're A going unos to start 10.000 our dice, gravity turn up to where the air is thin, Vale. at an altitude of Estamos a around 5.000. 10,000 meters. He colocado un marcador de objetivo en tu bola de navegación para mostrarte en qué dirección tienes que apuntar. Every stage has its time. This one was a little too soon. Let's try again. Ahí está. Ahí vamos, ahí vamos. Sería así más o menos, ¿no? ¡Ey! Un poco más, ¿no? Sí, estoy dándole más, pero no... ¡Ay! Se me ha caído. ¡Uy! Así sería más o menos. Encendemos otra vez el motor. Y en breves alcanzamos el cielo. No sé hasta cuándo llegará, la verdad. Que bueno, esta parte ya la acabamos, pero era por... Girar. Vamos a ver si alcanzamos. Bueno, yo creo que ya está. La órbita. Me imagino que esto tocará ahora o después. Creo que había un tutorial sobre órbitas, así que... Malo será. Sí, los loading de los... All right, we're ready to light this candle. Ahí In está. this flight, Sí, you're going yo te all guiaré the paso a way to paso, orbit. bla bla bla, I'll bla walk bla you through the bla. process of launching, executing a gravity. Before we begin, let's talk about the nav ball. Otra vez. The nav ball Ajá. shows your vehicle at launch. You want all your engines Esto también at lo mismo. maximum thrust, which means you Pero can see your main throttle. esto es lo mismo. your fuel Es que creo que lo he levels are repetido el visible within tutorial. the staging stack. Right now, you can see that your main engine Centro de and fuel entrenamiento, no sé. boosters are all topped off and ready to. Creo que lo volví a reiniciar. Aunque que yo sepa le di a continuar, pero... Añadiendo más riostras. ¿Qué demonios es una riostra? ¿Una qué? Riostra. No, pues no, no. No está acabado. ¿Vuelvo a darle? A lo mejor es otro que empieza igual. O sí que había que coger... O había que algo hacer algo más y no quedó bien. más. Que a lo mejor es parte del tutorial que está mal hecho. Bueno, esto ya es lo de At antes. launch, you want all. You can see your fuel levels Vamos are allá. visible within the staging stack. Right now, you can see that your main engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. I'll check La back verdad es in que with you Valentina once se lo those pasa bien en boosters su are empty. trabajo, ¿no? Good luck. All right. Qué guay. It's time to start your gravity turn. First, ¿Has visto? every stage has its time. No. This one was a little too Fuiste soon. demasiado rápido. Let's try again. O algo. Ah. Pues entonces lo mismo fue antes porque me ponía eso. No lo entiendo. Supuestamente tengo que darle a tirar el rollo y a volverle a... Pero no tienes que darle cuando esté sin combustible. Y ya está. All right. Before we begin, at launch, you can see your fuel levels are visible within the staging stack. Right now, you can see that your main engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. I'll check back in with you once those boosters are empty. Good luck. All right.
Let's drop it accurate. Tilt your Imagino que es por esto. Mira cómo me cuida. 99%. Yo tengo un 1080. Es el juego este. Super gráficamente, no es ni digamos. De todas maneras, algo tiene que estar pasando en el OBS porque no me parece normal esto. Ya recuperó. Ya debería ir bien. Sí, ya va bien. When planning and executing orbital maneuvers, you'll want to switch to map view, where you can see every part of your current trajectory. The blue arc passing through your vehicle is its current trajectory, the path your rocket will follow if you don't touch the controls anymore. Our goal is to make that arc into a circular orbit. After you've coasted, let's break that down a little more. The top of your arc has a helpful tag in map view. It's called the apoapsis, abbreviated as we're paused at just before the apoapsis. We want to go faster in the direction we're already moving, so we need to make sure our rocket is pointed. You're all lined up and ready to go. The next step is to go max throttle. Once your trajectory reaches all the way around the planet, you'll see another marker on your orbit. This is the periapsis, or PE, the lowest point in your orbit. It'll always live on the opposite side of your orbit from the apoapsis, or highest Es que point. el juego consume una By barbaridad de burning gráfica. prograde near your apoapsis, you increase the altitude of your Y periapsis, el OBS the se le lowest va. point on your orbit. Here's the most important thing to remember about setting up an orbit above an atmosphere. Your Periapsis. periapsis must be higher than the atmosphere, or your rocket will start to slow down every time it dips into the upper atmosphere. Keep your eye on your trajectory for now, and I'll tell you if your periapsis is safely out of the atmosphere. Oye, que no quites ojo tú. Okay, your orbit is fully out of the atmosphere. Cut the throttle. You did it! You're in orbit! This is when I'd usually tell you to look under your seat in the simulator, where you'd find a delicious celebratory treat. Sadly, since the vending machine in the astrodynamics lab broke down. La parte me parece un poco chunga, ¿eh? ¿Que no? No, es que mira cómo está la gráfica. Está el 98% de uso. 97. Con estos gráficos, es que no me tienen la más mínima lógica. De todas maneras, estaba usando más el OBS que el juego, ¿no?
No, eso fue cuando se queda colgado. Pero mira el uso que tiene de gráfica. Cuando se queda colgado, sí, cuando empieza a hacer el stuttering ese, el problema es que lo ves y ya se vuelve loco y empieza a pedir mucho más de lo que tal. No, de gráfica. No, pues pide un 80. Tengo la gráfica al 97% ahora mismo entre el juego y la CPU el 16. Y el OBS. La CPU entre el 13 y el 20% más o menos. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero es que el juego chupa una barbaridad. A ver, es un early access, no está optimizado ni nada. Por eso me imagino que estará pidiendo mucho más de lo que debiera. Y no sé por qué últimamente tenemos estos problemas. Aprende a cambiar tu órbita, aprende a expandir una órbita para alcanzar una órbita superior. Aprende qué es la carga eléctrica C y cómo generarla. Y aprende a desorbitar. Viajar a otro cuerpo celeste. Calcular el tiempo de salida de Kerbin para llegar a la Muna. Pues es lo que parece, que está fatal optimizado. Porque gráfica no tiene nada. Si ya te digo que la CPU se aburre. No hace nada. Y sí, a ver, el Kerbal Space Program, la primera parte del juego ya había sido catalogada como uno de los juegos de este estilo más realistas que hay. Remember your orbiting baseball? What if you wanted to make its orbit higher? Well, it's a baseball, so grab your bat and try to hit the ball to a higher orbit. Your first thought might be to try to deflect No, es que es the el ball Crisis, que ya upwards. ves que va perfectamente cuando va. Unfortunately, hitting the ball upward El problema bends es que el its OBS orbit también so that it consume hits sus the recursos. ground before it can return to you. What you need to do is hit the ball in the direction it's already moving, adding to its already high velocity. Now that you've sped the ball up, why isn't it flying any higher? It just keeps whizzing by at the same height it always did. After all, I said that making it go faster would make it go higher. What gives? The ball is actually going higher, but it's going higher on the opposite side of the planet from where you're standing. You've raised its orbit, and you've learned the first lesson of orbital maneuvering. Your actions Y bueno, affect the no es el opposite primer side of juego your que orbit. en Early Access y Weird, demás, sobre huh? todo los recién lanzados, So your ball is de lo que moving menos se faster, preocupan but es eso, still después passing ya you at the intentan same optimizar height. y demás. How do you get its orbit higher on this side of the planet? Now that you know how changes in velocity affect the other side of your orbit, you've got all you need. By adding velocity to the ball at the highest point in its orbit, you raise the lowest point in its orbit and make it circular again. Pobre hombre. Llevas casco, imbécil. Se le quedó pegado. El primer tutorial siempre es muy facilito. Solo hay que leer. An equatorial orbit is good, but if you want to travel beyond Kerbin, you'll need to manipulate your orbit. Let's start with something simple, expanding an orbit. We do that by increasing the... Remember how you circularized your orbit by increasing your forward velocity? To raise your orbit, you'll just do more Tendrías que of the hacer same. menos hora de It's acelerar. time to burn prograde. Now that we're pointed the right way, we can increase the throttle and watch our orbit expand. Ooh, cut the throttle. If you overdo it, you'll leave Kerbin's orbit entirely. Nice. That maneuver raised our orbit on the other side of Kerbin, so we will enter high orbit there. La espera para llegar Waiting a to un reach punto. a specific point can be as eventful as watching the neon stripes on your rover dry. The paint job will be worth it, but isn't it better to rush to... Like I said earlier, the highest point of our orbit is called the apoapsis. ¿Qué me The pasa? lowest point of our orbit is known as the periapsis. By default, your camera is focused on your vessel, so if you can't see either of these points, adjust your camera.
Vale, hay que... Un poquito más. No tienes que darle a continuar. Scroll the middle mouse wheel to zoom in and out. Double-click an object to center your camera on it. Excellent! You can time warp to any position on your trajectory by selecting a point on your vehicle's current path, and then selecting time warp to point. ¡Yuhu! Now you're way up in the sky, so high that if you circularize your orbit now, you'll be in high orbit. Wow, the black starry void looks so small from here. Bueno, es lo que tiene la optimización de gráficos. From command pods, Y más si utilizas spaceport solo la cores, gráfica y pasa de a la lot CPU. of critical rocket parts use electric charge. De hecho, mira You'll cómo va want to aquí. design your rocket so it Cómo can iba al generate principio and de mal. store EC. De forma que genera animaciones, bla bla bla. La mayoría de los Most motores rocket de engines cohete generan generate carga electric eléctrica. charge while active, but we'll still need a way to keep our batteries full. Solar panels convert Kerbal's light into EC for our rockets. Cuando empecemos el juego yo no me voy a Small acordar de solar nada. panels can just be placed, but large solar panels are delicate and must only be deployed once we're out of the atmosphere. I've equipped this rocket tiene with una 2 manija y el deployable... Just kidding. There's a handy button that opens all of them with a single click. Great! The solar panels are now extended. Light tracking solar panels Come on. only rotate on one axis, so we may need to reorient our ship to point them fully at the sun. Let's make sure the panels are getting direct sunlight by rolling our ship a little bit. Excellent. The solar panels are soaking up all of those sweet photons and giving our rocket some much-needed EC. You can see the status Qué of guay. any solar panel within the part manager in the electrical parts menu. You can either access the app directly by clicking the app button, or you can... Getting EC is one thing, and storing it is another. Most command pods have a small battery, but many missions will call for additional EC storage. When we're traveling far from the sun or going to the dark side of a planet, Madre mía. Ya te digo, no me voy a acordar de nada cuando acabemos esto. Pues teniendo en cuenta que acabarás los tutoriales cuando acabe el directo. No creo. at some point, the crew will run out of snacks. Did you know a Kerbal is 99.9% more likely to crash when hungry? That's when it's time to head back down to Kerbin, a planet known for its plentiful snack options. First, let's get a better... Remember how we burned prograde to raise our orbit? To lower our orbit, we burn in the opposite retrograde, direction, sí. retrograde. SAS can really help us out here. Now, flip retrograde, the opposite direction to our rocket's movement. When we get into position to fire our engine backward... All right, the rocket is aligned. As we decelerate, watch what's happening to our periapsis. Once it enters the atmosphere, this rocket is on a path back to the ground. Don't ease off the throttle yet, though. We're gonna keep burning until our trajectory intercepts the ground. Intersección con el suelo. This should Esta give us zona, a... bla, 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 That's bla. it. Let's stop our burn. Joder, ni estoy viendo dónde está el periápside. Ahí. Now Sí, that we're on a detrás del collision course planeta. with Kerbin, we need to turn Así, that sin collision verlo. into something more survivable. This process of crashing without dying is called landing. Our upcoming stage will activate a decoupler, dropping the engine and exposing a very important Seguridad heat ya. shield. Why don't you do that now? Iniciarse una etapa. Activa la tapa de cohete para... Ah, vale. Great. We're on our way down and our heat shield is exposed. Have you ever wondered what a marshmallow feels Muy like when bien. it catches on fire? You're about to find out. Y ya solo nos quedan 4. Solo. Bueno, teniendo en cuenta que llevamos 17. Pues me parece poco, sí. Orbital transfers. As you know, the faster you go, the higher your orbit gets. If you get moving fast enough, your orbit may cross the orbit of some other object, like a moon or a planet.
The closest La celestial Muna. body to Kerbin is the Mun. If you're looking for somewhere else Qué to fly a mona, rocket, la Muna. the Mun is a good choice. The real trick to getting there is timing your departure so that the Mun captures your vehicle at its highest point. If you mistime your departure, you may miss the Mun entirely, which creates a lot of paperwork. Let's assume you've left at the right time and the Mun is there to meet you. As your vessel approaches the Mun, it enters a zone in which the Mun's gravitational influence on your orbit is stronger than Kerbin's. This zone is called the Mun's sphere of influence. You've had to go very quickly to escape Kerbin's gravity, much too fast for the Mun's low gravity to capture you. If you don't slow down, your vehicle will speed past the Mun and be flung farther into space. Remember what I said about paperwork? Once you're in the Mun's gravity well, the best way to slow down is to fire your engines backwards until your trajectory becomes a nice, stable orbit. Now you're a moon of the Mun! Ha! Anda, que... Qué monos. La verdad es que el juego es muy realista. Y me gusta cómo lo explican para tontos. Tiene que ser para tontos porque si no sería un juego para 3 personas. The mission today is to, drumroll please, intercept and orbit the Mun. To be captured by the Mun, we're going to create a maneuver plan to figure out when and how long we need to fire our engines to intercept the Mun. Great! Now here's a new trick. We can select any object as a target in map view. Targeting gives us useful information and enables new tools. Once we've targeted a celestial body or other object in space, our maneuver will provide closest pass and plane angle information. Right now, our camera is following our vessel as it orbits Kerbin. Establecer objetivo. Let's adjust our camera. We want to place this maneuver plan with 2 things in mind. First, the Mun is in motion. We can't aim our spacecraft where the Mun is right now. Instead, we have to aim where the Mun will be after our vehicle has coasted all the way from second. Remember how increasing velocity raises the opposite side of our orbit? Since we're placing this maneuver plan where we intend to start our burn, we should place it on the opposite side of placing a maneuver plan usually involves making a best guess. Qué raro que no tiene tiempo a leer. No, porque quiero entender lo que estoy leyendo y así no puedo. Entonces normalmente lees para no entender. No. Leo cosas que no necesitan comprensión profunda. Aquí. Crear plan de maniobras. Excellent! We've just created a maneuver plan. While we could find out if our departure timing is correct by just picking a direction and maxing the throttle, a maneuver plan tells us in advance how much delta V we'll need, how long we'll need to burn, and in what direction our vessel will need to point during the maneuver. Grab and pull the arrows to plan a burn along that direction. This maneuver is pretty simple. We want to burn prograde and expand our orbit. Nice! That maneuver event towards the end of your trajectory is exactly what we're looking for. It tells that if we execute this plan, we'll intercept the Mun. Espera, pero... Me cago en la leche. Es que no entiendo bien lo que está haciendo. Yo como ya me perdí, ya paso. ¿Pero dónde va? Es que tiene una forma muy extraña de hacer esto. Ah, vale, ya lo entendí, ya lo entendí. Teóricamente debería ser por aquí, más o menos. If a maneuver looks right, but we're not getting the intercept we expect, we can change the starting position of the maneuver by grabbing and dragging the middle of the maneuver plan along our orbit. It's very common to refine a maneuver plan by adjusting both the position of the maneuver and the direction of the planned burn. If we don't want to maneuver at all, we can delete the plan, either by right-clicking the gizmo and selecting delete, or through the burn timer.
Maneuvers are invaluable when leaving Kerbin. Feel free to come back and practice anytime. Madre mía. Bueno, Sonia dijo 3. Os recuerdo que había un juego de rol que se dedicaba, que tenías que hacer los cálculos tú para entrar en un planeta. Y que solo jugaba muy poquita gente. Whenever we have a maneuver plan, a burn timer will appear. The timer shows you how much time is left until we need to execute the maneuver. I've paused the simulation for a moment, so this number won't count down quite yet. Sí, pero tenemos una presión temperatura de cámaras. The timer also tells us how long we'll need to burn our engines at 100% throttle in order to complete the maneuver. O sea, 13 segundos. 13 segundos solo. Now let's take a look at the nav ball. A new marker has joined our old prograde and retrograde markers. No estaría mal. This is called a maneuver marker, and it shows us the orientation of our planned maneuver. We'll want to make sure that this marker is in the center of our nav ball during our maneuver burn. Luckily, we can aim at this maneuver marker by selecting the maneuver button on your SAS controls. Podemos apuntar a este marcador de maniobra seleccionando el botón de... Now your vehicle is properly oriented. And through the magic of SAS and more math than I'd like to admit, our vessel is properly oriented. We're still far from our planned burn, so let's speed things up. While we could rely on our reflexes to time warp at the perfect moment, a less stressful alternative is warping to a specific point in our orbit. See this button? Select it to warp automatically to the moment before our maneuver begins. Justo antes de que empiece nuestra maniobra. ¿Puedo hacer un salto hasta la maniobra? Vale. Departure burn, here we come. Y... salto. Great. We've exited just before our maneuver burn, and I've paused the simulation once more. After we select continue, esperar hasta que el contador llegue a wait 0. until Luego the aceleramos countdown el 100% reaches hasta que 0. la temperatura de quemado llegue a Then 0. we'll go full throttle until our burn timer. Okay, get ready to hit the throttle. ¿Me hacéis la cuenta atrás? ¿Dónde está la cuenta atrás? Estamos en 20. ¿Aún te queda? Me la tienes que hacer con voz de NASA, ¿eh? No, yo te voy a decir números normales. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Motores al 100! And go. Watch the burn timer. We want to stop our burn once it reaches 0. Iniciamos maniobra de... hacia la luna, no sé. Vamos a dar un poquito de vidilla. Dos, 1. Great work! You've successfully executed a maneuver, and now we're on our way to the Mun. Nah, en serio, esto no. Esto es muy complicado. En sí no es complicado, pero cuando juntas todo. Don't let the weight fool you. We're now moving faster than any Kerbal has ever flown before. When we enter the Mun's sphere of influence, we'll be going way to orbit the Mun. Tenemos que acelerar la dirección retrógrada. Sí, bueno, eso ya lo vimos antes, que hay que darle la vuelta y desacelerar. No, casi más que no, Tono, porque, digo Tono, Pepe, porque a lo mejor cuando acabas nosotros nos hemos ido a cama. Let's start by time warping until we're within. Farewell, Kerbin. We'll miss you. Ahí viene la luna. Welcome to the Mun's sphere of influence.
Did you notice that we've got a periapsis above the mun, but no apoapsis? No te preocupes en mantener That's los because tiempos we're justo going nuestro too objetivo es fast to frenar lo complete suficiente an como para orbit que before tanto bla, bla, sailing bla, past bla. the Entonces mun. tendremos que Don't activar worry, esto, ¿no? we El have time to retrógrado. adjust. Our objective is No to sé. slow down enough so that both apoapsis and remember the rule of orbital opposites. Because we want to lower your apoapsis, we'll need to place our maneuver plan at the periapsis. Let's get started. In order to reduce our apoapsis, we need to slow down by burning Con la backwards or combustión retrograde. retrógrada. Es igual que This is a little desorbitar like en Kerbal, deorbiting ¿no? over Kerbin, but we're going to stop burning A mí sí, before our desde trajectory luego. meets Y Mundus. procesarlo todo. Para crear una maniobra de orbital, usa las flechas de retrógrado. Si es que ahora seguir instrucciones muy bien, pero el día que quiera hacer algo yo ya no sé. Hombre, yo espero que que en ese momento te ayuden de alguna forma, o por lo menos las primeras veces o algo. No sé, para eso tienes el tutorial, se supone que estás aprendiendo. Vale, retrógrado y maniobra. Uy. Me he pasado. No sé. No. ¿Así? Se cruce con polvo lunar. ¿Dónde está el polvo lunar? Es que yo estoy mirando lo que no es, creo. ¿O sí? No sé, no tengo ni idea. Así nos estrellamos. Yo no sé qué estás haciendo. Maneuver plan set. Muy Let's make bien. sure we're pointed where we need to be. No, a ver. Es que el sistema para hacer esto no me parece nada bien. Porque es que se vuelve loco a la mínima. Como podéis ver. Esto es lo que tendríamos que hacer, supongo. Ahora sí. Me imagino que con esto orbitamos. Supongo. If the maneuver is right and we're pointed in the Estamos right apuntando en la direction, dirección correcta, ahora now tenemos we que need saltar to en el time tiempo para warp to the realizar la right posición position. correcta. And we're on our way. Almost there. When the countdown reaches zero, Cuando la cuenta atrás llega a throttle cero, up te to daré start your instrucciones para que capture subas la burn. potencia e inicies la combustión de captura. A mi señal. Muy bien, Pepe, muy buenas. A darnos un poquito de vidilla. Y ahora tengo que darle, ¿no? Keep burning until the burn timer reaches zero. Shut the engines now. We have an orbit. Pero si me quedan 28 segundos. Bueno, tendría que hacerla un poco más amplia, vale. Fantastic. That was some fancy flying. Looks to me like you're about ready to try this for real. Que ya se acabó el tutorial, eso es todo por hoy. O sea, ahora nos van a dar un cohete de verdad. It's going to take a while to reach the mun, but don't let... No me parece que esto vaya a seguir muy bien, ¿eh? ¿A ti? No sé. Yo veré cómo se desenvuelve. Podrás ver tu nave y otros vehículos que estén en pleno vuelo. Podrás... plataforma de lanzamiento. Bueno, me imagino que aquí es donde se ensambla todo, vale.
Bueno, hacemos uno de prueba, ¿no? Lo más cutre que haya. Ah, no hay presupuesto. Bueno, vamos a ponerle un paracaídas, ¿no? Impulsores... ¿Qué había que ponerle ahora? Joder, no le hablo a nadie. ¿Qué había que ponerle ahora, si te acuerdas? Ah, acoplamientos, esto. Las series de etapas que había que ponerles, ¿verdad? Ahora podemos poner un... propulsor... Bueno, combustible de esto, supongo. Vale. Otra de estas de acoplamiento. Y por último, propulsores. ¿Qué era lo que había que ponerle aquí? Esto, ¿no? ¿No tienes que seleccionar primero la parte y luego ponerle la simetría? Uy. ¿Y cómo la señalaba? Porque así lo que hago es cogerla. ¿Pero qué quieres poner? Los motores de combustión. Vale, ¿y dónde están los motores de combustión? Coño, no había que fijarle aquí un... ¿Dónde están? No lo sé. Es lo que estoy intentando averiguar. Es que no me acuerdo qué había que darle cuando estábamos haciendo esto. Pero eso es para cuando vayas a ponerlo. Ah, creo que algo... No. Era esto. Ahora es cuando tienes que poner la simetría, supongo. Así, ¿no? Vamos a ponerlo en pequeñito. Puedes poner la simetría a esto y ya está. ¿Qué le estás poniendo? No, no es esto. Eso es un motor. Sí, que el motor hay que ponérselo igual. Le puse este, el motor híbrido de metano y metalox. Motor a reacción, no será esto, ¿no? No. ¿No serán más bien los cosas esos de las rayas? Esos, no. Ah, aquí es donde cogí esto. Vale, ¿y en los motores dónde estabas? ¿Abajo, más abajo? ¿Qué hay? Pues eso tú. Eso no es. ¿Serán esas cosas? No, porque eso tampoco son... Uy, no me acuerdo qué era. A ver, lo lógico es que sean... aceleradores o algo así. Sí, motores... Mando... Estructuras, almacenes y adaptadores, cargas útiles, aerodinámica, superficie... Electricidad, comunicación... Utilidad y... Paracaídas, no. No, eso ya. ¿Lo pusiste ya, por cierto? Sí, está... Lo puse de segundo. Esta lo tienes aquí. Pues no son estabilizadores, ¿no? Lo que va ahí. ¿Dónde? Estaban ahí, en el último que estabas mirando. Es que no sé qué era. Pues supongo que será de los paracaídas, que era lo que estabas mirando. Abajo de todo. Ya estoy abajo del todo. No, en el menú, a la izquierda, Ah. debajo de todo. Utilidad, vale. No aparece esto, ¿no? Y escaleras tampoco. No, lo lógico es que estuvieran motores y demás, pero es que no... ¿Baja? ¿Motores? Que solo hay motores. Acelerador de combustible sólido y motor de reacción.
Sí, no, se va a quedar la cosa en el tutorial porque como ya nos perdimos el primer capítulo... Que nos perdimos el primer capítulo. A lo que me refiero es que si ya no tomamos nota o si no ya no sabemos lo que hay que hacer en el primero... Ah, vale. Aquí no se puede. Esto es aquí. Ah, vale. No acabo de verlos. No, yo tampoco, la verdad. Estos no se puede. Estos sí, pero es que estos son... No sé, son un poco raros que queden así. Joder, pues no me acuerdo qué demonios había que meterle. ¿Serían tanques de...? Ah, y ahora motores. Era esto lo que tenía. Vale, ahora sí. Necesitamos una etapa de desacople. Es un poco raros. Un poco bastante, sí. Pero solo pusiste arriba. No, aquí sería entonces. Usa estos, desacopla. Usa este. Ah, bueno, desacoplar es esto, creo. Ah, y después desacopla esto. No sé. Esto creo que no va a funcionar mucho. Me da que no. A ver si al menos se enciende. No, ni encendió. Pero no sé por qué no levanta. Él se lo pasa bien, al menos. Se lo pasará bien escuchando la cuenta atrás, porque... Ay, cómo se vuelve. Vamos a ver, vamos a volver. Ah, no lo guardo. A ver, tenemos un modulito, ¿no? Al cual le vamos a meter un paracaídas. ¿Eso qué era? ¿Un módulo de qué? ¿De mando? Sí, es el módulo de mando. Y supuestamente ahora habría que meterle un... ¿Un qué? ¿Lleva un depósito de combustible debajo? Sí, para el motor. Ah, claro, es que no le puse motor, creo. Sí que le pusiste motor. Sí. El mismo que le acabas de poner, de hecho. Juraría. Sí, puse este. De eso me acuerdo. Técnicamente con esto ya debería subir, ¿no? No sé, prueba. Espera, que no hay secuencias. Ah, porque me faltó... Pero bueno, encenderá igual. Me faltó ponerle esto. Ahora sí. No. Supuestamente esto es que lo queme, ¿no? No sé. Yo los símbolos no los tengo claros. Pero esto está... ¿Por qué está puesto aquí? ¿Qué más te da subirlo si el 2 y el 3 son iguales? Ya, pero el 2 es el aquí y el 3 es el aquí. Si pongo el 2 antes me va a soltar todo ya directamente. Ahora sí. Lo que pasa es que lo que tengo que meter en el medio es una quema de combustible.
Y sin motor, ¿cómo quema combustible? Este es el motor. Pero ese lo vas a desacoplar. Ah, bueno, sí, eso sí. ¿Qué pasa? Es que no entiendo. Porque es que supuestamente debería ser esto. Vale, vale, vale. Aunque no recuerdo que esto le metieran motor, ¿no? No. No recuerdo, ¿no? Es que así ya no... Claro. Bueno, pues prueba a lanzarlo así, ¿verdad? Sí, a ver qué pasa. Pero de todas maneras debería de haber una... Bueno, es lo que decías tú. Si no tiene motor, ¿cómo va a quedar? Es que ¿qué va a quemar? ¿Combustible solo, sin motor? ¿Y si se lo pongo aquí? No, le voy a poner aquí el motor. ¿Qué hace esto aquí? Me imagino que para eso se le ponen los motores a los laterales. Para que cuando queme lo de abajo Vale, pues vamos a probar. tenga motores eso. auxiliares. Vale, pues vamos a probar eso. Pero es lo mismo que hiciste antes. Solo le voy a meter 2. Y ahora le añadimos un poco de combustible. Uno pequeñito. O más grande. Y unos motores entonces, ¿no? Por variar. Y ahora deberíamos un desacople, ¿no? Que aquí no desacopla. No, pero eso se desacopla cuando se desacopla el combustible ya. Sí, sí, tienes razón, sí, sí. Entonces, tenemos, esto se enciende. No, eso no. Ahí no esto- va. Sí, no, no, ya. No, no son estos los que se encienden. A ver, primero esto. La herramienta para bajar las cosas no me convence mucho. Primero esto, ¿no? Enciende y después desacopla. Pero no se desacopla de arriba. Joder. Es el otro. Vale. No, ese no es. Es que hay 2. Ahora. Es que le pusiste 2. Vale. Quita uno. Les quito el pequeño, ala. Entonces, empezamos con esto. Esto está mal. Es que falta el desacople de aquí. Si no tiene, pues... Debió ser el que me... Es que se mezcló, no sé cómo. Esto quema. Tal. Esto fuera. Y desacopla. Quema. Desacopla. La otra vez. Bórralo. No puedo. No puedes darle... Vale, es que creo que aquí hay 2 ahora. Uy, qué caray. Había 2. ¿Cuál es este? Más da borra uno y ya se borra un paso. Vale, volvemos a empezar. Y eso para abajo. Desacopla. Quema. Desacopla. No es que no te hacía falta tanto desacople ahí, pero bueno. Sí, supuestamente esto lo tienes que tirar para que... Bueno, sí, a ver, tienes razón, sí. No hace falta desacoplar esto porque al desacoplar esto ya se cae esto. Bueno, De hecho, me lo cuento. sí. Pero es que esto va con esto, entonces... Vale, pues ya está. Sí, aquí como que falla algo, ¿no? Falta algo. Lo intentó. Bueno, esta vez al menos sí que funcionó esto, ¿no? Qué gran ingeniería. En fin.
Está claro que nos falta algo en la base. ¿No? Ujú. Bien, esto con paracaídas. ¿Estabilizador vale para algo? Porque creo que nunca le pusiste ninguno. Nunca vi que Vale. me lo dijeran. No sé ni dónde está. ¿Dónde está? Estaba por ahí arriba, no sé en cuál. Es que... No, ahí no. ¿En utilidad estará? Sí. Mm. Te ha encantado, Pepe. Punk. Pone algo del estabilizador. Varias ruedas de reacción internas para generar la torsión. Ujú. Vale. Nada, estaba solo leyendo. ¿Para qué servía? Vamos a hacer una cosa. ¿Vas a volver a mi primer tutorial? ¡Sac! Aunque solo sea por curiosidad y ya nos vayamos para la cama, pero... Construcción de un contacto simple ahí abajo. ¿Te fuiste el segundo? Sí, no. Leí solo el principio y me quedé. Madre mía, lo que tarda el loading. Fue súper divertido. No me digas que no. Welcome to the launch pad. As you embark on your journey into rocketry, Madre mía, por un clic erróneo. Era esto, ¿no? Sí, supongo que sí. Esto cada vez le lleva más tiempo. O excusa mía. No sé, me parece que siempre le lleva bastante. so you want to get to space. A simple rocket requires 4 crucial components. A command module allows us to control our vessel. For this lesson, we're going to make a great. It doesn't look like much, but it's a How about that? Notice the part. Now that's beginning to look like a rocket. Well, almost. We need an engine. Here at the KSP, we have 4 different types of engines. Launcher, sustainer, orbital, and deep space engines. To break free of Kerbin's soupy atmosphere, now let's add the sustainer engine to the fuel tank. Hay que utilizar el de lanzador. Motor de crucero, motor híbrido de metano. Pero ese ya se lo pusiste. Yo le puse este. ¿Y no es lanzador? ¿Dónde lo pone? No sé, pregunto. No lo sé, es que no lo pone. Solo pone motor de crucero, motor híbrido de metano. Excellent. Our rocket is looking pretty great. We just need one. A ver si hay 4 tipos y no te pone cuál es cuál. ¿Cómo vas a saberlo? You've just built a rocket. Are you sure you haven't done this En algún before? sitio lo tiene que poner. Hombre, no lo sé. Tú le das a tablet, Metalox. Ya, pero dentro de cada chisme. No lo pone. Yo no lo he visto por ningún lado. Ah, espera. No pone ahí, es un motor de... no. Viene con empuje material, por lo que es ideal para cohetes pequeñas. La idea surgió cuando... Y se acabó. No... Y no se puede leer más. Mira más por ahí. El dardo. Motor insignia, el más pesado que otros motores y tiene que ser la misma potencia que el Vela mayor. El batacazo, este suena muy bien. Se pone motor de lanzamiento. Sí, motor de lanzamiento de Metalox. Esto es motor de crucero, motor orbital, motor híbrido de metano.
motor de crucero. Es que teóricamente esto no debería ser. Al ser de crucero... ¿Qué coño? Yo sí, se quedó un poco roto. En fin. Sí, antes de... Déjame un segundo. El de lanzamiento, a ver qué motor le pusieron. Y ya. Que uno de los tutoriales era lanzamiento, ¿no? Creo que sí. ¿Qué? Ya sé por qué. Lanzar un cohete de prueba. El que le había dado yo antes sin caer. Welcome to the launch pad. As you embark on your Pues journey es el que into rocketry, nos dijo que it's pusiéramos. important to get all the crashing out of your system here crucero. in the simulator. Let's learn how to rotate the flight camera. Great. You can also zoom the camera in and out. Nice. Go ahead and pick. Your rocket is ready for launch. Pues a lo mejor es que le metí el que no era y con este sí que lanza. Lots of fire. Looking good. No tiene mucho más. Ascend to 1000 En fin. meters, and then we'll Bueno, aquí lo vamos a run dejar some por esta controls. noche. Mañana, como siempre, descansaremos y el sábado, el domingo, digo, tocará un ratito más de liberas más. Así seguimos un poco con la temática. Así que, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el domingo. Chao. Let's